Muy buenas gente, soy Marcus para el canal. El día de hoy hablaremos sobre una noticia que llena la esperanza de muchos jugadores que jugaron con miedo esta gran saga. Sin más que decir, comencemos. Siendo una de las sagas más queridas de muchos jugadores por su jugabilidad, su ambientación, sus detalles y lo más importante, su historia. Ha pasado ya un buen tiempo desde que no sabemos nada de Dead Space y parece que EA podría mostrarnos un aura de esperanza para la saga. Dead Space es un videojuego de terror de supervivencia del 2008, desarrollado por EA, Redwood Shores y publicado por Electronic Arts para PlayStation 3, la Xbox 360 y Microsoft Windows. La entrada debut en la serie Dead Space se lanzó en América del Norte, Europa y Australia. El juego está ambientado en una nave espacial minera invadida por monstruos mortales llamados necromorphos, que fueron lanzados tras el descubrimiento de un artefacto llamado Market. El jugador controla al ingeniero Isaac Clarke, mientras navega por la nave espacial y lucha contra los necromorfos y también lucha contra la creciente psicosis. El juego tiene a Isaac explorando diferentes áreas a través de su narrativa basada en capítulos, resolviendo acertijos ambientales y encontrando municiones y equipos para sobrevivir. EA Play Live, el evento de Electronic Arts, tuvo lugar el 22 de julio del 2021. El evento del año pasado fue bastante decepcionante. Todo lo que vimos fue un pequeño vistazo de lo que ahora sabemos que es Battlefield 2042 y un par de rocas de Dragon Age 4. Con suerte, esta vez obtendremos más detalles sobre ambos, y se rumorea que el editor también podría tener una remasterización de Dead Space bajo la manga. Los rumores de Dead Space provienen del periodista de GameSpeed, Jeff Grubb, quien dijo que Motive Studios de EA, que hizo Star Wars, Battlefront 2 y Squadron, está trabajando para revivir una IP establecida. Sus comentarios sugieren que tiene algo que ver con Dead Space, que tanto Eurogamer como Gematsu han corroborado. Sin embargo, todo es un poco, dijo ella, así que tómalo como una pizca de sal. Aún así, sería bueno ver que Dead Space regrese. La serie de terror de ciencia ficción no ha hecho mucho desde que salió Dead Space 3 en 2013, y EA cerró su desarrollador Visceral Games en 2017. De ser cierto, un nuevo juego de Dead Space sería el primer desde el tercer lanzamiento de la serie en 2013. Tras el lanzamiento de Dead Space 3 y teniendo un fracaso, EA cerró Visceral Studios, el desarrollador original detrás de la franquicia, en 2017. Entonces, ¿cómo sería una reinvención de todo de los juegos originales de Dead Space? Parece lógico que cualquier nueva entrada se mantenga fiel a las raíces en tercera persona de sus predecesores. Aunque más allá de eso nadie lo sabe. Veríamos el regreso del protagonista principal, Isaac Clarke, o una lista de personajes completamente nuevos. Algo tenemos seguro. Su sucesor espiritual, The Callisto Protocol, está asegurado que tendrá muchas referencias a Dead Space. ¿Crees que será buena idea lo que proponen para Dead Space? Teniendo un historial EA no muy reconocido, puede ser que solamente lo entierre más o logre ser la nueva tendencia en videojuegos. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete para más contenido. Nos vemos. Though I know not what you are, twinkle